porque no solamente luchamos contra carne y sangre, también luchamos con nuestra propia naturaleza. La Biblia dice que el enemigo está dentro de las murallas, no está solamente fuera. Nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. Nosotros mismos tenemos un corazón que, como dice Jeremías, es más engañoso que todas las cosas. Ni siquiera nosotros somos capaces de conocer bien nuestro corazón. Solamente Dios, que es el creador, dice el profeta Jeremías. Y este cúmulo de enemigos, este cúmulo de circunstancias es demasiado para el rey David. Él no puede ya más. Incluso hay un salmo anterior, el 32, donde él dice que mientras se cayó y él ocultó su pecado, sus huesos se envejecieron dentro de él. Estas es las consecuencias de ocultar el pecado delante de Dios o simplemente de ser un pecador no arrepentido. Es la desesperación, estar a punto de romperse, la agonía de no saber qué hacer o dónde acudir para cambiar nuestras circunstancias. Y vuelve, versículo 11, a clamar a Dios. Vuelve a decir a su alma, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás turbada? No, él no entiende por qué está tan abatido. Él sabe que Dios está ahí, siempre con él. Lo primero que hace David, y es lo primero que deberíamos hacer nosotros, es entrar en un diálogo consigo mismo. De una forma poética podríamos decir que es la mente hablándole al corazón. Lo que sabemos acerca de Dios, lo que sabemos que es la verdad, hablando e instruyendo los sentimientos que son traicioneros. Y es correcto, la Biblia nos llama a examinar nuestra vida, a que miremos si hay pecados, si hay cosas que están mal hechas en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con los hermanos y con los vecinos, en cómo dirigimos nuestros asuntos. Pero hay un problema. Si esto lo llevamos a un extremo, estamos cayendo en una introspección que es morbosa y eso ya no es saludable. El estar uno todo el día examinando constantemente sus actos, sus estados de ánimo y sus pensamientos. Esto es motivo de depresión y no saludable. Como digo, tampoco tenemos tiempo para entrar en ello, pero fijaros que Martin Lloyd-Jones dice que debemos hablar con nosotros mismos antes que permitir que nuestro yo nos hable a nosotros. Tenemos que tomar la iniciativa y, como digo, aquello que sabemos que es la verdad sobre Dios, sobre el carácter de Dios, sobre el Evangelio, que sea lo que dirija y moldee lo que pensamos y hacemos y que no sea al contrario. Por así decirlo, es como el yo renovado, el tú y el yo que Dios ha creado de nuevo cuando hemos venido en arrepentimiento delante de Dios, tiene que dominar y hablarle al yo carnal, a la naturaleza vieja que aún sigue batallando en nuestro cuerpo. Tenemos que decirle, ¿por qué estás deprimida, alma mía? No tienes motivos para estarlo, no tienes motivos para estarlo. Y lo primero que hay que hacer es levantarse e ir a Dios. Eso es lo primero que tienes que hacer. Da igual si quieres o no quieres, da igual si tienes ganas o no tienes ganas. Lo que tienes que hacer es ir ya a Dios, levantarte. Da igual cómo te encuentres y da igual cómo te sientas. No esperes a estar mejor, porque a lo mejor eso nunca llegará. Y Dios además siempre nos dice y nos invita a que vayamos tal y como somos. Él ya no nos conoce y realmente no hay nada en nosotros que le va a asustar. En segundo lugar, haz lo que hace el rey David. El rey David presenta su caso delante de Dios. Y la verdad es que tenemos excelentes argumentos para presentar nuestro caso delante de Dios. Versículo 1 dice, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía, del hombre engañoso e inicuo. Aquí encontramos al Dios que es el Dios defensor de su pueblo. Tienes que recordar que puedes y debes confiar en Dios. Esperar en Dios se traduce como confiar en Dios. Tienes que recordar la fidelidad pasada de Dios. Y si Dios ha actuado de cierta manera en el pasado, ¿por qué no va a hacerlo en el presente y en el futuro? Dios no cambia en su persona. ¿Acaso no te ha perdonado Dios todos los pecados cuando has ido a Él? ¿Acaso no te ha perdonado Dios esta mañana cuando le has pedido perdón por tu pecado? ¿Acaso Dios no te perdona cada vez que Él va a Él? Él no cambia en su esencia. ¿Acaso no tienes un mediador en los cielos que es más alto que los propios cielos?
tienes al propio Señor Jesucristo, el perfecto Dios hecho hombre para salvar a su pueblo, y lo tienes a la diestra en el lugar de poder, en el trono celestial que gobierna el universo. Y este mediador te dice, ven, yo soy tu abogado perfecto. Y es un abogado que no pierde ningún caso. Él es el Dios que defiende a su pueblo. Versículo 2, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Dios es el Dios de nuestra fortaleza. Ya hemos dicho que ser la roca habla de eso, de una roca inamovible, de una fortaleza inexpugnable. Pero Dios también es el Dios que da fuerzas al cansado y que renueva las fuerzas de aquel que no tiene ningunas. Y no solamente es este Dios que nos renueva porque es vida en sí mismo, también este Dios es mayor que Satanás. Es infinitamente mayor, por cierto, no solamente mayor, y eso debería darnos una gran confianza. El diablo puede rugir con todo su poder, pero al final no es nada más que un perro con correa en las manos de Dios. Y recuerda que este Dios es soberano, el Dios de nuestra fortaleza está al control de todas las cosas. Él las dirige, incluso aquellas que puedan parecer malas. La Biblia nos asegura que ni siquiera un pelo de nuestra cabeza se va a caer, se va a mover de su sitio si no es bajo la autoridad y la voluntad de Dios. Por lo tanto, este Dios es nuestra fortaleza en quien podemos confiar en tiempo de peligro. Versículo 3, dice David, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Dios es el Dios de la verdad y las promesas, es el Dios de la verdad y las promesas. Dios es luz en sí mismo, es el único que tiene vida y luz en sí mismo, y su sola presencia disipa las más terribles de las tinieblas. Y este Dios tan magnífico, como yo decía al principio, ha hecho un pacto contigo. Tú a lo mejor no lo sabías que había hecho un pacto contigo, pero Dios en la eternidad decidió salvarte a pesar de ti mismo, a pesar de tu rebeldía y a pesar de que fueras enemigo de Dios al nacer, porque dice la Biblia que nacemos como enemigos delante de Dios. Este Dios, puedes leer más tarde Juan 17, ahí verás el lenguaje de este pacto que Dios hace en la eternidad, el pacto llamado eterno de la redención, donde Dios, el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, deciden rescatar a un pueblo para su propia gloria y honra. Y en Juan 17 encontramos una y otra vez este lenguaje, el Hijo diciendo, yo he venido para hacer tu voluntad, he venido para cumplir la obra que me encargaste. Padre, lo que tú me dijiste, yo se lo he enseñado a ellos y ninguno se ha perdido, excepto el hijo de perdición. Ahí vemos los componentes del pacto, el Padre entregándole al Hijo un pueblo, el Hijo comprometiéndose a venir, a descender a este mundo, a tomar la posición de cabeza de este pueblo y morir en esa cruz para dar su vida a cambio de los pecados de este pueblo. Y el Espíritu Santo se compromete a fortalecer y a que esta obra sea llevada a cabo. Y todo esto está aquí en esta oración, en este Dios de la verdad y de las promesas, porque Él ha prometido eso, que no te abandonará a pesar de los pesares. Y esto debería de producir en ti un gozo y una alegría enormes, porque este también es un punto muy importante, porque nuestro gozo y nuestra alegría está en una persona, no están en las circunstancias. Ese es el problema de los sentimientos, que nos hacen poner nuestra confianza en lo que sentimos, no en lo que sabemos. Y los sentimientos son buenos, no estamos diciendo que no. Amamos, y eso es un sentimiento, entre otras cosas. Nos gusta honrar la justicia, la verdad, la amistad, etcétera. Pero hay un camino mayor que el sentimiento, que es el de la fe. Es el de confiar en Dios, pase lo que pase. Es un camino más alto, es el camino que nos dice, ya sabes cómo es este Dios, ya conoces su carácter, ya has probado su fidelidad y su amistad. Él va a cumplir sus promesas, porque es el Dios de la verdad y de las promesas. Y Él no puede mentir. Él todo lo que dice lo hará, porque además Él ha comprometido su buen nombre en ello. Y como dijo alguien una vez, si yo no voy al cielo, Dios tiene más que perder que yo, porque Él me lo ha prometido. Por lo tanto, Dios cumplirá
todas y cada una de sus promesas sin que falte ni siquiera una. Versículo 4. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y la alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Este Dios es el Dios del gozo y de la alegría. Fijaros el Salmo 16, qué forma tan bonita tiene de decirlo. Salmo 16, 11. También David dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias, delicias a tu diestra para siempre. Hay gozo y delicias más allá de lo que nuestra mente pueda ni siquiera imaginar. Es el Dios del gozo, el Dios de la alegría. Y este gozo y esta alegría son reforzados cuando nos juntamos con nuestra familia espiritual. Este versículo nos habla de entrar a la presencia de Dios, al altar. Y como decía en el versículo 4 del 42, nos habla de la comunidad cristiana, de la comunidad de los creyentes, todos juntos, buscando esa presencia de Dios, animándose unos a otros, concentrándose en la persona de Dios, no en nuestra persona, no en nuestros sentimientos, sino en su persona y en su carácter. Y Dios ha creado la música, Él es el creador de todo lo bueno. Y aquí nos habla el salmista de alabar a Dios con instrumentos musicales, con el arpa, porque esta música, los cánticos, esto nos va a ayudar también a salir de esta vorágine de depresión. ¿Recordáis en 1 Samuel 16 lo que ocurría con el rey Saúl? Dice que debido a su pecado un espíritu maligno entra en él. Y solamente David con su arpa, solamente la música podía traerle consuelo. Luego también quería matarlo porque le lanzó varias veces una lanza, pero eso era por ese espíritu maligno que había en él. Pero ese espíritu maligno, la única forma de controlarlo y de apaciguarlo era a través de la música, a través del propio David, en este caso tocando el arpa. Y recuerda eso, no estás solo. Es la comunión con tus hermanos que te va a ayudar, el poder apoyarte en ellos y cuando toque, que también ellos se puedan apoyar en ti. En ir a los hermanos y pedirles oración, en preguntarle, ¿cómo estás? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo orar mejor por ti? Estas cosas son indispensables y no podemos enfatizarlo lo suficiente, hay que hacerlas. Tenemos que amarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros. Y como dice Filipenses, incluso ver a nuestro hermano siempre más alto y más guapo que nosotros, valorarlo como mejor y más excelente. Y es ahí donde Dios derrama su bendición, en esa comunión del pueblo reunido delante de Él. Recuerda que este amor de Dios es inalterable. Él no cambia ni nunca cambiará. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y eso también es un gran motivo de gozo y de alegría. Versículo 5 nos dice David, nos vuelve a repetir esta oración. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este Dios es el Dios de la salvación. Es el Dios de la salvación. Recuérdate también a ti mismo cuando estés deprimido que Dios ya ha entregado lo más precioso que tenía. Ha entregado a su propio Hijo Jesucristo. Y no había ni hay nada de más valor en todo el universo, ni nunca lo habrá, que la propia persona del Señor Jesucristo. Y este Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, ha sido entregado, ha sido completamente dado a cambio de nosotros. Y si Dios ha hecho eso, ¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas? Si Dios nos ha dado ya lo más grande que tenía, ¿cómo no va a darte las pequeñas cosas diarias que necesitas en tu vida? Sería incongruente. Como hemos dicho, Dios no es hombre para que cambie de idea. Y Dios lo que empieza, lo acaba. Él decidió en la eternidad hacer algo y lo hará, incluso a nuestro pesar, que es salvarnos, porque Él ha empeñado su buen nombre y reputación en ello. Y recuerda también, cuando estés deprimido, que por muy grande que sea tu depresión, es pasajera. La vida en este mundo es corta. Da igual que vivas 100 años o que vivas 1000 años, da igual.
Cualquier vida que vivas en este mundo comparada con la eternidad es un abrir y un cerrar de ojos. La Biblia dice que es como la hierba que hoy es y mañana es cortada y ya no existe más. Es neblina que aparece el sol y ya se ha ido y ya desaparece. Es así nuestra vida. Por mucho que estés angustiado y deprimido, el mañana siempre tiene la oportunidad de algo mejor cuando estás con Dios. Y el propio apóstol Pablo nos dice que tiene por ciertísimo, por seguro, que las aflicciones que pasamos en este momento, en el tiempo presente, no se pueden comparar con la gloria, con la belleza de lo que Dios ha preparado en nosotros y que en nosotros mismos ha de ser manifestado. Para acabar, me gustaría hacer dos cosas. Me gustaría dirigirme en primer lugar a aquellos de vosotros que en esta tarde aquí digáis ser creyentes, digáis ser cristianos, que sepáis que habéis pasado de muerte a vida al confesar vuestros pecados delante de Dios y que Dios os haya prometido esa vida eterna. Cristiano, hermano, amigo, ¿pasas tiempo con Dios? Tienes que preguntártelo. ¿Pasas tiempo con tu Señor? ¿Pasas tiempo conociendo, saboreando y estudiando la Biblia? Cuando el Salmo 1 dice que meditemos en su ley, habla de un rumiante, habla de un animal que mete la comida en un estómago y a lo largo del día la va pasando al otro para saborearla, para rumiarla. Estamos rumiando la palabra de Dios, estamos sometiendo nuestra vida a su autoridad y enseñanzas. Esto es esencial. Eso es esencial porque no solamente nos va a moldear en nuestro carácter y pensamiento, pero es que si no conoces las grandes obras y doctrinas que Dios ha hecho para ti y para tu salvación, no puedes experimentar ese gozo. Si no sabes que Dios es soberano y que controla todas las cosas, ¿cómo vas a gozarte en ello? Si no sabes que Dios en su providencia hace que todo trabaje para sus planes, ¿cómo puedes gozarte en ello? Si no sabes que Dios ha prometido que vamos a perseverar y que llegaremos al cielo, pase lo que pase, ¿cómo puedes gozarte en ello? Si no sabes que Dios ha prometido que serás transformado, glorificado en un cuerpo perfecto y eterno, ¿cómo puedes tomar consuelo en estas cosas? Y así podríamos seguir hablando de otros temas. Si no sabes que Dios ha prometido que su presencia nunca faltará de en medio mismo del pueblo, ¿cómo vas a poder usar este conocimiento para traer consuelo y ánimo a tu vida? Necesitas no solo pasar tiempo con tu Dios, saboreando su presencia y su amistad, necesitas pasar tiempo conociendo lo que este Dios ha hecho por y a tu favor, para poder recordarlo y para poder traerlo a tu memoria cuando estés en necesidad. Si no eres creyente en esta tarde, si no puedes afirmar que eres hijo de Dios, si no puedes afirmar que has nacido de nuevo, como dice Juan capítulo 3, y has pasado de muerte a vida, recuerda que la mayor causa de infelicidad en este mundo es no tener a Cristo. ¿Tienes a Cristo? Él es tu Señor y Salvador. Si no conoces a Jesús como Dios, Señor, amigo y como todas las cosas que Él es normal que te sientas abatido. Es normal que te sientas solo y sin rumbo, porque en realidad no tienes nada. No tienes absolutamente nada que valga la pena, nada que te puedas llevar cuando dejes este mundo. Si no tienes a Jesús, no tienes absolutamente nada. Todo es basura si no tienes a Cristo. Da igual todos los tesoros que tengas, da igual toda la belleza que tengas, da igual los números que tengas en tu banco, da todo igual. Si no tienes a Jesús, no tienes nada. Eres presa fácil de la inestabilidad de este mundo rebelde. Eres presa fácil de las sacudidas de este gran enemigo que se llama Satanás. Y eres presa fácil de las propias mentiras que tu propia naturaleza rebelde y pecadora produce en ti. Estás solo. Estás solo. Por lo tanto, te invitamos en esta tarde. Ven a Jesús mientras tienes la oportunidad. Él es el gran médico y el gran salvador de nuestras almas. Pero como último pensamiento, hay algo precioso en este salmo que se pierde en la traducción a nuestros idiomas. He dicho que el versículo
42.5, 42.11 y 43.5 es el mismo. Pero no es cierto del todo. Hay una pequeña diferencia. Nuestras traducciones en español y en otros idiomas dice punto por punto lo mismo. Pero cuando vamos al original vemos algo sorprendente. Hay un cambio entre el 42.5 y el 42.11 y el 43.5, las 3 veces que se repite este versículo. En el versículo 42.5 dice que Él lo alaba por su salvación. Habla de la salvación de Dios. Pero el versículo 42.11 y el 43.5 dice que te alaba por mi salvación. Y el cambio de pronombres personales hacen toda la diferencia en estos versículos. Porque no es lo mismo hablar de la salvación de Dios, de Elohim, que hablar de mi salvación en Elohim. No es lo mismo decir la presencia de la salvación de este Dios que decir mi salvación en este Dios. Y no es lo mismo decir que este Dios está cerca de mí, que está en mí. Él es la presencia, dice David, de mi salvación, la salvación de mi ser, y es mi Dios. Como digo, estos pronombres cambian completamente el sentido de lo que está diciendo. Pasa de hablar de Dios como un Dios que tal vez está lejano a recordar que es su Dios. Él es suyo y no hay nada más precioso que decir a Dios, tú eres mío y yo soy tuyo. Por lo tanto, en esta tarde, confía en tu Dios y continúa alabándole porque Él es el Dios de tu salvación. Y aunque te abandonen tu padre y tu madre, Él nunca te abandonará. Que sea toda la gloria para Él.